Bien, comenzamos el ejercicio que se planteó como examen. En este caso había dos exámenes, el examen A y el examen B. Lo único que se diferenciaban era en el uso de unas fotografías u otras, pero el desarrollo del mismo es exactamente igual. Por lo tanto, hay que hacer recortes, hay que hacer vectorizado, hay que hacer posicionamiento de objetos y hay que instalar tipografía. Por lo tanto, yo voy a hacer uno al azar, en este caso el B. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es encontrar en la carpeta en la serie de elementos que necesitamos, lo que serían 4 fotografías. 2 de ellas van a tener que ser recortadas, una fotografía que vamos a tener que vectorizar y después a continuación un texto que tenemos que instalar. Este básicamente sería el ejemplo que tenemos a color de cómo tendría que quedar el resultado. Este texto que aparece aquí lógicamente no tiene cabida en el formato que pretendemos, lo único que informaba era que era el examen B. Entonces procedemos ya, lo primero de todo, a la apertura del programa. En este caso yo voy a utilizar tanto Adobe Illustrator 2021 como Photoshop 2021, pero todas las herramientas o todas las funciones que vamos a utilizar están perfectamente integradas en todos los Photoshops desde el CS6. Por lo tanto, se podría este examen hacer en cualquier versión de Photoshop anterior hasta la que os digo yo, la CS6. Entonces, básicamente tengo el examen delante y lo que nos dice es realizar en Adobe Illustrator con la ayuda de Adobe Photoshop el siguiente fragmento, en este caso de un díptico. Crear un documento de una sola mesa de trabajo cuyo espacio de corte debe de ser de 200 milímetros, o sea 20 centímetros de altura, por 150 milímetros de anchura o 15 centímetros de anchura. Entonces nos venimos a crear nuevo. Si estuviésemos en otra versión, simplemente archivo nuevo, nos va a llevar exactamente al mismo sitio. La única diferencia es que si utilizáis una versión más antigua no va a salir tan bonito, pero las casillas donde tiene que salir la información son exactamente las mismas. En este caso, yo estoy trabajando en milímetros, ¿sí? Y lo más importante que tengo que tener aquí es en cuenta también lo que me ponen a continuación. El espacio de demasía, ¿os acordáis que la demasía era a mayores del documento? ¿Sí? O sea, es lo que desborda para después poder hacer el recorte correctamente, será de 20 milímetros, situando las marcas de corte correspondientes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, si tenemos un documento, le tenemos que sumar 20 milímetros arriba, 20 milímetros abajo, 20 milímetros a la derecha y 20 milímetros a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 150 por 200, que es lo que me piden en el documento, aquí ya sale porque ya lo utilicé para realizar el examen en su día, a vosotros no os va a salir si es la primera vez que en el ordenador utilizáis ese formato. ¿Qué tiene que ocurrir? Que aquí no vamos a tener que poner 150 por 200 de altura, ¿vale? Lo que vamos a tener que poner es 150 más 20 de un lado, de izquierda, más 120, más 20, perdón, de derecha, 190. Y de altura vamos a tener que poner 240. ¿Qué quiere decir? 200 más 20 de arriba y 20 de abajo, ¿vale? En este caso, como nosotros definimos la anchura y la altura, daría igual la orientación, ¿vale? Y nos fijamos que haya una mesa de trabajo. No jugamos con nada de sangrado porque en este caso no nos lo piden. Y en caso de querer las opciones avanzadas, no os comentan nada en el examen de opciones avanzadas, por lo tanto, dejarlo tal como vienen. Simplemente le damos a crear y deberíamos automáticamente tener este documento. A continuación, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden que hagamos las marcas de corte, pero las marcas de corte nunca las vamos a hacer aquí, porque aquí ya está incluida la demasía, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es un rectángulo, ¿vale? En este caso le voy a retirar el relleno,
y le voy a dejar de color negro lo que sería el borde. Pues por ejemplo, le voy a poner un trazo de un punto, ¿vale? Podéis controlar ahí el trazo. Entonces, pincho, cogí la herramienta rectángulo, pincho, arrastro y suelto. Da igual ahora mismo el tamaño que tenga, porque el tamaño se lo voy a poner yo en la parte de arriba, donde pone básicamente transformar, ojo, en X e Y no, porque eso es la posición, sino en la anchura y en la altura. La altura habíamos dicho que era 200 milímetros y la anchura, os acordáis que habíamos dicho que eran 150. Por lo tanto, tal. Tenéis que tener cuidado con que no esté restringir proporciones de altura y anchura, o sea, el candadito que tenéis aquí, la cadeneta, porque si no, cada vez que aumentéis o reduzcáis uno, vais a estar todo el rato cambiando la altura o la anchura, y entonces os puede perjudicar, ¿vale? Bien, bueno, en este caso ya tendríamos el tamaño que nos interesa y ahora lo que tengo que hacer es alinearlo correctamente. Entonces, con el seleccionado, o sea, si no lo tuvieseis seleccionado, herramienta selección, lo seleccionáis, se pone en color azulito y le decís que queréis centrarlo tanto en vertical como en horizontal. Una vez que lo tengáis centrado y con el seleccionado, lo que hacemos es nos venimos a objeto, crear marcas de límite y ya las genera él automáticamente. Ahí las tendríamos. Ahora, podríamos retirar este rectángulo, pero bueno, yo en el examen original no lo retiré para que tuvieseis más o menos una idea de cuánto estaba ocupando esto. También otra ayuda, no lo comento en el examen, pero podéis hacerlo, más o menos buscar lo que sería la parte central. Entonces, para eso es importante tener activadas las guías inteligentes, en ver guías inteligentes, porque nos va a dar distintas zonas. En este caso, os fijáis, eso sería el centro del rectángulo que acabamos de hacer. Entonces, si yo me vengo aquí y busco formar intersección, ¿vale? Tengo cogida la herramienta segmento de línea, la tengo en color negro, con trazo un punto, y entonces me vengo aquí, pincho, mantengo pulsado, o sea, mantengo pinchado y busco en el otro lado lo que sería el encaje, donde pone otra vez formar intersección, porque así me aseguro que está en perpendicular con esa línea y me está dividiendo exactamente en dos lo que sería el documento, que es lo que me interesa. Bien, cambio a la herramienta selección y prosigo leyendo lo que nos dicen. Ya tenemos la plantilla. Mi recomendación, como siempre, yo aquí no lo voy a hacer porque voy muy despacito y en principio nunca he tenido problemas de que se haya colgado, pero la recomendación es que lo guardaseis, ¿vale? No vaya a ser que perdáis el trabajo. Bien, después, a continuación, nos piden instalar la tipografía, ¿vale? O sea, pone exactamente el examen. A continuación, utilizar el material que se adjunta en la carpeta del examen para conseguir una composición tal que esta. Y nos dice instalar la tipografía Loombook dada y utilizarla. Ojo, la tipografía solo admite mayúsculas, esto es importante, con el titular siguiente: Anima di frutto, o sea, alma de fruta, tamaño 48 puntos, color negro, blanco y azul. En uno de los exámenes solo se pedía negro y blanco, negro y azul, y en este se piden los tres, ¿vale? Pero no pasa nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que ir a la carpeta del examen, ¿vale? Buscamos la tipografía que tenemos aquí y muy sencillo, botón derecho, ¿vale? Y instalar, ¿vale? O sea, sería sencillo. Si no, otra opción, doble clic encima, instalar, ¿vale? Bien, si fuesen versiones antiguas de sistemas operativos como por ejemplo Windows XP, habría que hacerlo de una manera un poco más compleja. Tendríamos que entrar en la carpeta, en disco local C, ¿vale? O sea, con el archivo tendríamos que copiarlo, ¿vale? Copiar. Después nos tendríamos que venir al archivo, al disco local C, nos tendríamos que venir a Windows, nos tendríamos que venir a fuentes, a fonts, ¿vale? Y aquí, botón derecho, pegar, ¿vale? Yo no lo voy a pegar porque yo ya lo tengo instalado y no me interesa volver otra vez a instalarlo.
Pero bueno, esa sería más o menos la manera de poder instalar la tipografía correspondiente. ¿Vale? O sea, de hecho, si yo le digo a instalar, os fijáis que me pone que ya está instalada. Entonces no la voy a instalar, pero esa sería la manera de instalarla. Muy sencillo. Entonces, nos volvemos otra vez al programa. Y básicamente lo que vamos a hacer es vamos a escribir. Para eso vamos a utilizar la herramienta texto. En este caso, ojo, porque si mantenéis pulsado tenéis muchos tipos de textos. La que nos interesa es la primera, la de herramienta texto, ¿vale? Texto horizontal, texto artístico, ¿vale? La seleccionamos y nos piden exactamente un tamaño. En este caso nos piden tamaño 48, ya lo tenemos ahí, si no lo tendríamos que escribir, y nos piden una tipografía. En este caso yo ya la tengo aquí, ¿vale? Si no la tendríais que buscar, o incluso podéis escribir aquí. Si vais escribiendo, os fijáis que ya os van saliendo las tipografías. Bien, elegimos Loombook y a continuación nos aseguramos, ¿vale? Eso, tamaño y tipo de letra. Y en este caso vamos a escribirla en cualquier sitio, nos da igual, ¿eh? Vale, un clic y escribimos, pues básicamente lo que nos piden. Perdón, ¿os acordáis que tenía que ser todo en mayúsculas? Si os ocurre esto, aprovecho para deciros, puede ocurrir que a lo mejor os cambie la tipografía, ¿vale? Entonces, si os ocurre eso, os venís arriba, volvéis a cambiar la tipografía y seguís escribiendo en mayúsculas, acordaros, ¿vale? Anima, en este caso, vale, ahí lo tendríamos. Entonces, una vez que lo tenemos escrito, nos piden que pongamos los colores negro, blanco y azul, ¿vale? Bien, yo de momento no lo voy a poner, porque si pongo el blanco, posiblemente voy a perder el texto y no voy a ver bien dónde me está quedando, pero cuando coloque la fotografía que va por debajo del color rojizo ese de la frambuesa, en ese momento es cuando le cambiaré el color. Si queréis cambiarla ahora, por ejemplo, yo le voy a cambiar el central, ¿vale? Entonces selecciono, es muy sencillo, con la herramienta seleccionada, selecciono como si fuese un procesador de textos normal, me vengo al color y elijo pues, el color que me interese. Como está en negativo, de momento no vais a ver el color real, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenéis aplicado el color, simplemente lo que hacéis es herramienta selección, fijáis que ha cambiado de color, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a centrar. Lo único que nos piden es centrarlo horizontalmente. Después, a continuación, nosotros lo vamos a mover hacia arriba. Ojo, porque si lo movéis así libremente se os va a descentrar. O sea que os recomiendo que cuando ya lo tengáis en la altura que os interesa, lo centréis, ¿vale? Yo lo voy a situar, por ejemplo, en esta zona y ahora es cuando... Esto es muy sencillo, simplemente lo tenéis que coger con la herramienta selección, lo cogéis por aquí. Ojo, no lo cojáis por las esquinas porque lo podéis ampliar o deformar, incluso lo podéis editar de otras maneras. Entonces lo cogéis por la parte interior, lo desplazáis a la zona que os interesa y lo centráis, ¿vale? Ojo, no es lo mismo centrar el párrafo, que esto no es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Que centrarlo con respecto al documento. Bien, pues ahí ya tendríamos el texto preparado. Nos faltaría cambiarle un color a blanco, pero ya os dije que lo hacemos después cuando tengamos que colocarle la fotografía. A continuación nos dicen usar la fotografía frambuesa para rellenar la contraportada, ¿vale? Entendemos que la portada es esto, siempre la portada va a ser la de la derecha, la contraportada va a ser la de la izquierda. Y dice que desbordando hasta la demasía, ¿vale? Perfecto, pues entonces archivo, le vamos a decir que queremos colocarlo, no abrirlo, porque si le decís abrir os va a abrir un nuevo documento y nosotros queremos irlo poniendo todo sobre este. Entonces archivo, colocar, ¿vale? Entonces nos venimos a la carpeta del examen, que cada uno la tendrá donde sea, y elegimos la fotografía frambuesa, ¿vale? O doble clic o un clic y colocar. Entonces ahora nos va a preguntar dónde la queremos colocar. Yo, por ejemplo, pincho ahí una vez
y ya me sale con un tamaño, ¿vale? En este caso es un tamaño excesivo. Entonces yo la voy a escalar con la herramienta de selección, la voy a escalar. Ojo, porque si hacéis esto la deformáis y esto estaría mal, con lo cual acordaros, según lo vais cogiendo por el borde con el ratón, a su vez le vais dando a la tecla Shift, o sea, a mayúsculas, ¿vale? No bloqueo mayúsculas, sino mayúsculas. Y cuando más o menos tengamos un tamaño acorde a nuestras necesidades, bueno, en este caso lógicamente nunca vamos a tener ese tamaño acorde porque os fijáis lo pequeño que es esto y lo grande que es esto, o sea, o lo deformamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Una vez que tengamos la fotografía más o menos reducida, lo que vamos a hacer, que nadie nos lo explica, pero lo tenemos que saber nosotros, es vamos a generar un rectángulo, ¿vale? En este caso, os fijáis que a mí me está cogiendo el rectángulo con color azul de relleno y sin borde. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo dar borde negro, le puedo quitar el relleno, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago? Tiro del rectángulo para que me sobresalga sobre la demasía, ¿os fijáis? Porque lo que quiero es después que el día de mañana, cuando tenga que cortar, lógicamente la marca de corte, ¿vale? Me coja la fruta. Entonces, una vez que tengo hecho eso, muy sencillo, lo único que tengo que hacer es me vengo con el rectángulo a la zona que más me guste. Ojo, el rectángulo, os fijáis que lo tengo por encima, ¿vale? Si lo tuviese por debajo, pues tendría que organizar, ¿vale? O sea, botón derecho sobre la foto, organizar, ¿vale? Hacia adelante, hacia atrás, o sea, según me interese, ¿vale? Y una vez que tengo organizado la línea delante y la foto detrás, selecciono los dos, botón derecho, y le digo crear máscara de recorte. Entonces automáticamente ya me lo sitúa, aunque os fijéis que salga todo esto cuando paso por encima, eso marca que la fotografía sigue estando ahí. O sea, la fotografía no se ha perdido, simplemente se ha enmascarado por ese rectángulo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a situar esta fotografía, ¿vale? Os fijáis que ya me la encaja en la parte central. Esto es gracias a que tengo las guías inteligentes, ¿vale? Si no, no lo haría. Y una cosa muy importante, me tengo que fijar que si la fotografía está por encima de las líneas de corte, aquí nadie va a poder cortar bien, ¿vale? Claro, ahora me diréis, sí, pero se sigue viendo. Ah, perfecto. Y si utilizo una fotografía que llega hasta los bordes del documento, entonces me quedo sin marcas de corte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seleccionarla, botón derecho, organizar y enviar detrás para que absolutamente me quede todo, el texto, el lineal que bueno, ya os digo, yo lo conservé para daros una ayuda, ¿vale? Pero este lineal podría tranquilamente marcharse al final del todo el ejercicio, igual que la línea central esta que tenemos aquí. Bien, entonces ya tenemos usar la fotografía frambuesa para rellenar la contraportada, ¿vale? Nos dicen ahora que utilicemos también el código QR en la contraportada. Perfecto, pues archivo, colocar, como siempre, buscamos el código QR, yo lo sitúo fuera y ahora lo que vamos a hacer es igual que con el otro, es un trabajo de escalado, pero un escalado que no deforme, entonces como siempre utilizando Shift, ¿vale? De momento lo voy a dejar aquí porque esta fotografía nos va a ayudar a corregir parcialmente lo que sería después la figura de la persona que va a venir aquí. La fotografía que tenemos resulta que tiene cortado a la altura de más o menos el tobillo o la pierna. Entonces nos ayuda a que no quede ahí como una especie de muñón. Entonces por eso después a continuación jugaremos entre ellos, ¿vale? Bien, después a continuación lo que nos piden es recortar el vestido de frutas y el vestido de aguacate y guardarlos en formato PSD. Eso lo voy a hacer después, al final del todo, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Realizar un cuadrado de 30 por 30 milímetros, color lima, verde, ¿vale? O sea, no nos vamos a poner tal. Entonces, es muy sencillo, cogemos un rectángulo, le vamos a dar un relleno de color verde, ¿vale? Esto es más bien verde pistacho, pero bueno, si alguien quiere exactamente un color más preciso, se puede venir a la guía de color y aquí coger pues el color que más le interese. Os fijáis que según yo voy seleccionando aquí, va cambiando ahí, ¿vale? Entonces buscaríais exactamente cuál es el color que más se asegura al resultado que queréis conseguir, y una vez que lo tenéis, hacéis el rectángulo. En este caso, si le dais a Shift, os lo hace cuadrado, pero bueno, a mí me da igual que me lo haga cuadrado, porque total, después a continuación lo que voy a hacer es cambiarle, o sea, me vengo a transformar, y os acordáis que me han dicho que tiene que tener una anchura de 30, ¿vale? 30 milímetros y una altura de 30 milímetros, ¿verdad? Le damos a intro para introducir los valores. Tenemos el rectángulo, lo seleccionamos y nos lo llevamos a la zona correspondiente. Bien. Después, a continuación, por último, colocar y vectorizar la fotografía zumo fruta. Archivo, nos venimos a colocar, como siempre, buscamos zumo frutas, lo colocamos también fuera. Yo tengo la manía de colocar las cosas fuera, pero simplemente por orden, ¿vale? Pero, a ver, el problema es que si lo ponéis aquí, se os puede mover algún objeto, etcétera, etcétera. También podéis bloquear las capas. Entonces, una vez que tenemos hecho esto aquí, nos piden vectorizar la fotografía y quedarnos única y exclusivamente con uno de los zumos. En uno de los exámenes creo que os pedía que os quedaseis con el lima y en otros pido que os quedéis con el fresa. Vale, yo por seguir este examen me voy a quedar con el fresa. Entonces selecciono la fotografía y en la parte de arriba, donde pone calco de imagen, ojo que si hacéis calco de imagen os lo va a poner en negro, ¿vale? Y eso no es lo que queremos. Entonces aquí tenemos varios tipos y en este caso tendríamos que ir probando, pero el más adecuado, teniendo en cuenta el número de colores que tenemos aquí, sería 16 colores, ¿vale? Seleccionamos 16 colores, va a tardar un poquito y ahora ya está vectorizado. ¿Cómo sabemos que está vectorizado? Porque cuando lo ampliamos no pixela. Voy a darle un segundo a control Z para que veáis, ahora ya no está vectorizado. Si lo aumento, os fijáis que pixela por todas partes. Entonces, esa era la diferencia. Convertirlo a vector para que no pixelase. Entonces, elegimos 16 colores, lo pixela, y una vez que lo tenemos, muy sencillo, os acordáis que tenemos que expandirlo porque si no, no lo podemos, de momento no está convertido del todo. Le damos a expandir, os fijáis, aparecen los lineales azules y por último, botón derecho encima, desagrupar. Entonces, una vez desagrupado, ¿qué hacemos? Como ahora está todo seleccionado, deseleccionamos y empezamos a borrar. Selecciono, por ejemplo, el fondo, lo suprimo y ahora lo que voy a hacer es quitar todos aquellos fragmentos que no quiera conservar. Ojo, porque esta parte es muy importante, porque os podéis olvidar un microfragmento por ahí y después a continuación, de hecho me he cargado de más, que la fresa no quería cargármela, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es ser muy metódicos, porque a lo mejor estas tonterías después nos pueden meter en muchos líos. Entonces hay que estar atentos a esas pequeñas cositas. Una vez que lo tengo, que ya tengo este, lo selecciono y botón derecho, agrupar, sobre todo para no olvidarme de ninguna pieza, porque aunque parezca que no, aquí hay varios elementos. Hay esta zona de luz, hay esta zona de luz, después os fijáis que no es un solo color, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos, lo desplazamos y lo escalamos, ¿vale? Siempre lo desplazamos con la herramienta selección y lo escalamos. Acordaros que utilizáis para eso la tecla Shift. Bien, y más o menos vamos calculando para que nos entre dentro del rectángulo, que era lo que nos pedían, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Muy bien, bueno, pues ya tendríamos
todo lo que podemos hacer en Illustrator. ¿Y por qué he prevalecido hacer todo esto antes que recortar? Sobre todo para no cargar el ordenador, porque cuantos más programas haya abiertos, más posibilidades tenemos de que el ordenador lógicamente se cuelgue o de un funcionamiento más lento del esperado, ¿vale? Entonces ahora simplemente lo que tendríamos, yo esta vez sí lo voy a hacer, lo voy a guardar por seguridad, ¿vale? De momento lo voy a guardar dentro de la carpeta del examen, ¿vale? Con el nombre, pues yo que sé, ya que se llama examen B, le vamos a llamar examen B, ¿sí? Y lo estoy guardando en Adobe Illustrator para asegurarme que tengo máxima editabilidad. Le doy a guardar, ¿vale? Me va a preguntar en qué versión, yo lo voy a dejar tal como está, ¿ok? Y ahora voy a abrir Adobe Photoshop, ¿vale? Entonces, una vez que abro Adobe Photoshop, ahora, bueno, ya tengo de cuando hice los ejemplos para vosotros, pues ya están ahí las imágenes, pero bueno, en este caso no queremos crear uno nuevo, sino que lo que queremos ya es abrir. En versiones antiguas también lo podéis hacer en abrir, ¿vale? Pinchamos ahí, abrir, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es, nos venimos a la carpeta del examen, elegimos el vestido correspondiente, ¿vale? Y nos va a preguntar si queremos modificar la gestión de color. No, ok, ¿vale? Y ahí tendríamos la imagen. ¿Qué pasa? La imagen de principio no la podemos trabajar. ¿Por qué? Porque está bloqueada. Os fijáis que tiene el candadito ahí. Entonces, os había explicado en su día que hay que cambiarle el nombre o hay que hacer una copia. ¿Vale? Yo en este caso ya voy a trabajar sobre la misma. Entonces, muy sencillo. Encima del nombre, con el ratón, doble clic con el botón izquierdo, os lo va a renombrar a nombre capa 0, le decís OK y ya la tendríamos desbloqueada para poderla empezar a trabajar. Lo más óptimo es empezar con la varita mágica, ¿vale? Con una tolerancia que no sea excesiva. Esto tendremos que irlo probando según las necesidades que tengamos, ¿vale? Entonces yo pincho y os fijáis que más o menos ya me ha hecho un perfilado bastante importante, ¿verdad? Hay algunos fallos, o sea, esto no consiste en no hacer absolutamente nada, os fijáis que ahí, ¿vale? Ahora iremos a la máscara y en la máscara mejoraremos algunas cosas. Bien, a mayores, o sea, le voy a dar aquí para que me añada la selección, la parte interior, si no, no la coge. Y después a continuación también vamos a tener algunas zonas, por ejemplo, la mano, por ejemplo, este trocito que tenemos ahí, ¿vale? O, por ejemplo, esos dos trozos pequeñitos, ¿vale? Casi insignificantes. A ver, esos sí, a ver, se podrían incluir, pero no serían grandes fallos. Bien, entonces, una vez que tenemos hecho todo esto, yo ahora me voy a venir a este icono para entrar dentro de la máscara rápida. Se va a poner todo en color rojo y os acordáis que era muy importante tener en negro y blanco los colores y vamos a ir pintando con el pincel y vamos a ir borrando con la goma, ¿vale? Entonces el pincel lo que hace es añade y la goma resta. En este caso a mí lo que me interesa es añadir, ¿vale? Podemos jugar con el tamaño del pincel en la barra de opciones arriba, el tamaño. Es importante que las durezas siempre estén al 100% en este caso, ¿vale? Entonces el tamaño lo puedo hacer más pequeñito aquí. ¿Os acordáis que también yo os había dicho que teníais la posibilidad de utilizar las teclas del teclado de los interrogantes para hacer más pequeño o más grande? ¿Vale? Entonces una vez que ya tenemos el tamaño que nos interesa, empezamos a limpiar la zona, ¿vale? Esta parte. Bien,
puede ser más precisa, menos precisa, ¿sí? Salimos de del modo máscara, ¿vale? Y básicamente, si yo ahora suprimo, pues básicamente me he llevado todo esto. Esto era lo que os pedía en las versiones antiguas. ¿Qué pasa? Voy a aprovechar que ya os estoy explicando esto para explicaros una cosa que no, ojo, no os pedía en el examen. O sea, que nadie venga a decir, claro, es que tú tienes esa herramienta y yo no. No, yo no os pedía esto, ¿vale? Porque sé que en las versiones que tenéis en el examen no tenéis esa opción. Bien, me vuelvo otra vez control Z para atrás. En la versión 2021, por primera vez, Photoshop tiene una herramienta específica para el cabello, ¿vale? Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es, con esta selección que tenemos hecha, ¿vale? Justo, a ver, como tengo el pincel seleccionado, no me aparece la opción, ¿vale? Pero si me vengo a otra herramienta, ¿vale? Os fijáis, cualquiera de las herramientas de selección que haya por aquí, va a salir una cosa que pone seleccionar y aplicar máscara, ¿verdad? ¿Vale? Repito, por si nos hemos perdido. Estaba en pincel, pero estaba en pincel porque estaba en máscara, ¿vale? Entonces, vuelvo otra vez a la herramienta varita mágica y dentro de la herramienta varita mágica tenéis en la barra de arriba de opciones seleccionar y aplicar máscara, ¿vale? Pincho ahí y entonces automáticamente aparece esto, ¿sí? Esto no os lo he explicado y no os lo voy a explicar porque sería mucho más trabajo, pero a mí lo que me interesa es perfeccionar cabello, ¿vale? Entonces voy a pinchar ahí donde pone perfeccionar cabello, ¿vale? Vale. Ha tardado un ratito, a lo mejor no notáis la diferencia, pero se ha precisado mucho más lo que sería la selección, ¿vale? Ahora simplemente le voy a dar a OK, ¿vale? Y os fijáis, ahora voy a utilizar el control Z para que veáis qué selección tenía antes y qué selección tengo ahora. Voy a ampliar un poquito para que veáis básicamente cómo está el pelo. Entonces, esta es la selección que me ha hecho ahora él. Y esta era la selección que yo tenía antes. ¿Vale? Bueno, se me ha venido demasiado para atrás. Bien. Os fijáis, por ejemplo, esta zona, ¿vale? Entonces yo me vengo aquí, ¿vale? Le digo perfeccionar cabello y quiero que os fijéis sobre todo en, pues eso, en estas zonas, ¿vale? Que es las que va a perfeccionar más, va a tardar un poquito. Os fijáis que ahora se ha metido hacia adentro ahí, se ha metido hacia adentro ahí, hacia ahí. O sea, es mucho más preciso. Vale, entonces una vez que lo tenemos le damos a OK. O sea, ya tendríamos la selección hecha. Y ahora sí le puedo dar a la tecla suprimir. ¿Vale? Eso sí, no es, o sea, no es todo oro lo que reluce. Ahora os explico por qué. Voy a terminar dándole a selección de seleccionar y os fijáis que prácticamente no han quedado manchas blancas, ¿vale? O sea, si yo amplío, sí es cierto que ha hecho un pequeño degradado, pero eso es porque la herramienta hay veces que es muy agresiva, pero frente a como lo teníamos antes a como lo tenemos ahora lo ha mejorado mucho, ¿vale? O sea, es una herramienta que de momento es muy reciente, pero supone un gran salto. Entonces, si yo ahora, esto ya no hace falta que lo hagáis, si estáis haciendo el examen, yo voy a crear una capa nueva,
¿vale? La voy a, en edición, la voy a rellenar de color, pues yo que sé, por ejemplo, 50% gris, ¿ok? ¿Vale? La voy a pasar para abajo y quiero que os fijéis que realmente queda una cierta mancha, ¿vale? O sea, es para que entendáis que la herramienta tiene sus limitaciones, pero aún así, frente a lo que nos quedaría si no hubiésemos aplicado esta nueva herramienta, pues, o sea, queda bastante currado. Ahora, si quisieseis, podríais seguir vosotros borrando. Yo no voy a hacer que este tutorial dure horas, entonces simplemente lo dejo así, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos recortado, que lo tenemos deseleccionado, simplemente archivo, guardar o guardar como, que es lo mismo, y en este caso tenéis que guardarlo en la carpeta del examen con el formato PSD, ¿vale? Photoshop, que sería vestido aguacate, yo le voy a dejar puesto ese nombre. Lo guardo, ok, ¿vale? Y entonces va a tardar lo que tarde dependiendo lo colapsado que esté el ordenador en este momento. Bien, y ya puedo cerrar y pasarme otra vez a archivo, abrir, y esta vez vamos a coger la otra. Con esta otra no me voy a tirar tanto tiempo explicando, ¿vale? Es simplemente volver a hacer lo mismo. Esta tenía una, entre comillas, pequeña trampa, ¿vale? Que eran las zonas blancas del vestido que nos podían dar malas experiencias. Os fijáis a dónde llega el vestido y dónde llega lo que sería la selección. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado. O sea, os fijáis, voy seleccionando en distintas zonas. Pues ahora selecciono en la parte interior, ¿vale? Y selecciono en esa otra parte, ¿vale? Y ya tendríamos más o menos el grueso, que es lo que nos interesa. Entonces, como siempre, nos venimos a la máscara, nos venimos con el pincel, ¿vale? Y vamos a rellenar en aquellas zonas. Ya voy a ser mucho más tosco porque, ya os digo, si no, después a continuación Celia me dice que hablo muy lento. No, es broma, ¿vale? Ahí está. Sigo tirando para abajo. Que conste que tienes razón, Celia. Soy bastante lentito hablando. Pero bueno, cada uno tiene sus problemáticas. Bien, básicamente vamos buscando aquellas zonas que nos estén rellenando las zonas blancas. Si en algún momento tenéis dudas sobre cómo es, salís de la máscara, veis si el resultado está siendo el correcto, volvéis a la máscara y seguís rellenando para que nos quede lo más perfecto posible. ¿Vale? Bien. Ahí tenemos. Seguimos. Ahora también por aquí. Bueno. Ahí tenemos. Hay fallos que son más clamorosos y hay fallos que son más difíciles de encontrar. ¿Vale? Bien, en caso de que nos pasemos, como en este caso, cogemos la goma y hacemos justo lo contrario. Borramos. Volvemos otra vez al pincel. ¿Vale? Ahí seguimos. Y llegamos a esta zona. Esta zona era bastante conflictiva. De hecho, me decía Victoria, es que yo creo que te has comido o has dejado más de la cuenta. Es bastante difícil, está muy pixelada, es muy, muy difícil de entender esa zona. Entonces, a ver,
se puede entender parcialmente que no la hayáis seleccionado todo lo correctamente posible, porque para eso os tendría que haber dado una fotografía con quizás un poquito más de calidad. Pero bueno, se puede entrever más o menos la posición de donde empieza el cuello, ¿vale? Podemos jugar un poquito aquí, pues viendo tal, pero yo creo que sí que hay algunas zonas. En este caso yo voy a terminar de borrar esta zona que sí me creo que sea pelo. Vamos a hacerla más pequeñita. Y después a continuación lo que vamos haciendo es, vamos ganando altura, porque sabemos que aquí sí que llega la arruga, por lo tanto tiene que tener sí o sí una forma, ¿vale? Bien. Bueno, una vez que ya tenemos hecha la selección, salimos fuera, ¿vale? Y vamos a repetir lo mismo. Me voy a venir otra vez a la varita mágica, le voy a decir seleccionar máscara rápida, le voy a decir que quiero perfeccionar cabello y sobre todo fijaos en esta zona, que es la que más blanco tiene, o por ejemplo esta zona que tiene bastante blanco, ¿vale? Os fijáis que ahora la ha perfilado mucho mejor, ¿verdad? ¿Vale? Entonces una vez que la tenemos le damos a OK, ¿vale? Y ya podría... Os fijáis que esta vez primero he seleccionado, pero ojo, no he desbloqueado, con lo cual lo podemos desbloquear ahora. O sea, la selección os la permite hacer con la capa bloqueada, pero os tenéis que acordar después de desbloquearla, si no, no sirve para nada. ¿Vale? Doble clic, OK, suprimimos, ¿vale? Nos resta ahí la parte del cabello, selección de seleccionar. Sí es cierto que ha perdido un poquito de volumen el cabello, ¿vale? Con esa herramienta que os dije, ¿vale? Bien, y volvemos a hacer lo mismo. Archivo, guardar como, carpeta examen B, vestido frutas, PSD, guardar, OK, con la maximizar compatibilidad, y hemos terminado en Photoshop, con lo cual cierro el programa. Bueno, me está diciendo impaciente que aún no he terminado de guardar. Cuando termine de guardar, pues ya te cierro el programa, ¿vale? OK, muy bien, ha terminado de guardar y ahora pues cerrará el programa cuando pueda. Muy bien, pues entonces ahora básicamente lo que nos dicen es que coloquemos estas dos fotografías. En Photoshop recortar vestidos, fruta y vestido aguacate, y guardarlos en formato PSD en la carpeta del examen, después introducirlos en el díptico de Illustrator. Muy bien, pues archivo y le voy a decir colocar. Y, ojo, no me vengo a las fotos, sino me vengo a vestido aguacate y me vengo a vestido frutas. Muy bien, pues empiezo vestido aguacate, lo pincho ahí, ¿vale? Os fijáis que tiene esa manchita, ¿vale? Si lo hubiésemos corregido del todo, pues menos se vería, ¿vale? Pero frente a otras cosas que tenemos, pues ha quedado bastante bien. Y vestido frutas, pues por ejemplo, perdón, me he traído el que no es archivo, colocar vestido frutas, este es el que quiero. Bien, y una vez que los tengo ahí, ¿vale? Lo que tengo que hacer es escalarlos, ¿vale? Ojo, no los deforméis. Entonces, con Shift, como siempre, vamos buscando más o menos la posición que nos interesa, ¿vale? La posición y el tamaño. Aquí lo más importante de todo es dos cosas. Una, como no tiene mano, trampeamos que la mano sobresalga para que después cuando hagamos el recorte, pues al menos ya aparezca cortada, porque si hacemos esto, nos va a quedar ahí este trozo. Entonces a eso me refería cuando os decía al final del todo, asegurarse de la correcta organización de todos los elementos, no solo la posición, o sea que unas cosas estén por encima de otras, sino también que tengan una coherencia visual. Es igual que esto. O
sea, ahora mismo, ¿qué pasa? Al estar la fotografía encima, estamos viendo el muñón este que nos queda. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? A mí lo que me interesa es que este objeto, selecciono este objeto, botón derecho, organizar, traer al frente. De esa manera me tapa lo que sería parcialmente el vestido, pero también el defecto. Y aquí lo mismo. Y me aseguro, pues por ejemplo, que el texto se lea correctamente. Si no se lee correctamente, tendría que lanzarlo un poquito más arriba o lanzar un poquito más abajo la composición. ¿Vale? Esta que tengo estos dos, selecciono los dos, os fijáis, cojo uno, Shift, cojo otro, y ahora lo que hago es con las teclas de movimiento del teclado, arriba, abajo, izquierda, derecha, lo voy moviendo y me aseguro que esté todo en su correcto lugar. ¿Vale? A ver, no me importa que esto esté por encima o por debajo, porque esto realmente es un elemento que después se iría. A mí el que realmente me importa es este, pero este no. ¿Vale? Bien, vamos a coger ahora la otra fotografía, vamos a hacer lo mismo, también vamos a hacer la reducción correspondiente, nos la vamos a traer aquí, y aquí lo importante es, tiene que sobresalir, ¿vale? Para que haya el recorte correspondiente, y segundo, tiene que ocurrir que estos elementos no choquen o que se vean visualmente bien en caso de que a mí me interese. ¿Vale? Y ahí teníamos esto. Por último, hay uno de los textos que se lee un poquito mal, entonces lo único que tendríamos que hacer es, con la herramienta selección, doble clic encima del texto, ¿vale? Doble clic, entonces se abre otra vez el texto para poder seleccionarlo, selecciono esta letra y me pedían que la cambiase a color blanco. Entonces, una vez cambiada a color blanco, ¿vale? Ahora vuelvo a coger la herramienta selección y ahí tendría, ¿vale? Con lo cual, ¿qué me quedaría ahora? O sea, ya tengo todos los elementos conseguidos, venirme a archivo, guardar o guardar como, eso ya es cuestión de tal. Como yo ya lo tenía guardado antiguamente, se me va a reescribir. Me pedían que lo guardase en Adobe Illustrator, ¿vale? Pues le digo que sí, que quiero guardarlo en Adobe Illustrator, ¿vale? Lo de la versión, ok. Y ahora archivo, exportar, exportar como, y entonces aquí me piden guardarlo, pues en este caso como JPG, ¿vale? Le pongo el nombre que yo quiera, lo exporto. En cuanto a calidad no me piden nada, ¿vale? Yo por defecto siempre le pongo el máximo si me lo permite. Le doy a OK, ¿vale? Y en principio, ¿qué debería ocurrir? Que a lo que teníamos antes debería sumarse lo que tenemos ahora. Antes que teníamos el examen B en PNG, con lo cual deberíais tener ahora nuevos el examen B en JPG, el examen B en Adobe Illustrator y los dos de PSD. Todo lo que sea tener más archivos no tiene sentido ninguno a la hora de hacerlo. Y segundo, y muy importante, os fijáis, no hay ningún elemento a la redonda que pueda darnos errores o disfunciones a la hora de exportarlo, porque si resulta que tenemos un trocito aquí, ya nos exporta todo este trozo más el cachito que tenemos ahí perdido, ¿vale? Entonces, ojo con ese tipo de cosas, o duplicidades, o sea, no puede haber elementos, ¿vale? Con lo cual, con esto tendríamos listo el ejercicio.